Hola hermanos, una alegría compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Y es una alegría también ver el crecimiento de lo que Dios está haciendo en la ciudad de Curicó y otras ciudades ahí cercanas. Un saludo especial a la Iglesia Presbiteriana de Cristo, mi Salvador, desde Santiago, desde la Iglesia Presbiteriana de Cristo, mi pastor. Ha sido una alegría estar involucrado con ustedes en este proyecto de plantación y sabemos que hay mucho más por delante. Pero hemos visto el avance del reino, la gracia de Dios en todo lo que Él está haciendo. Deseamos que a cada año ustedes puedan avanzar en dirección a ser una iglesia cada vez más fiel, obediente a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Una iglesia que verdaderamente sea sal y luz en donde esté, para la gloria de Dios. Bueno, gracias Pastor Juan Pablo, Presbítero Felipe, por la invitación de predicar la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes un texto muy conocido. Y a veces estos textos conocidos, nosotros nos acercamos a ellos y dejamos de ver y aprender cosas profundas que están no en la superficie, sino cuando nosotros cavamos más hondo. Salmo 23, Salmo de David. Vamos a meditar solamente en los 3 primeros versículos de este Salmo, que dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos, pidamos al Señor que Él nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra leída. Edifícanos, Señor, y bendícenos en esta oportunidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos, es interesante mirar este salmo desde la perspectiva del pastor David, que fue el instrumento humano que Dios utilizó para escribir este salmo. Este salmo es parte de una trilogía con el Salmo 22, el 23 y el 24. Apuntan los 3 salmos hacia la persona de Cristo. El Salmo 22 muestra a Cristo como el Redentor, el 23 como el Supremo Pastor y el 24 como el Rey de toda la tierra. Sabemos que por lo menos 73 de los 150 salmos fueron escritos por David. No necesariamente David compuso los 73, pero hay algunos que quizás en el lugar de ese salmo de David sea salmo para David o para el linaje de David. El tema es que la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y es interesante porque David, que fue un pastor de ovejas, sabía de la gran responsabilidad que era pastorear ovejas. Porque las ovejas son animales
completamente dependientes, débiles, vulnerables, no logra ver 5 metros, son míopes. Es un animal completamente inofensivo, no tiene nada de ataque, de defensa, es torpe en el sentido que necesita estar con el rebaño y necesita ser guiado por un pastor. Y es impresionante cómo Dios utiliza esta ilustración y nos compara muchas veces como las ovejas. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos torpes, porque somos completamente dependientes, porque necesitamos su protección, su guía, su provisión, de la misma manera que la oveja necesita estas cosas en el pastor. Es interesante, mi hijo tiene 4 años y él escuchaba a la gente que me decía pastor, pastor, y un día yo estoy hablando con él y le digo que haga algo y él me mira y dice, sí señor pastor. Y él pensaba que yo era pastor de ovejas de verdad. Este salmo escrito por David habla del supremo pastor, del pastor que camina con sus ovejas en todos los momentos. Esta palabra hoy para tu corazón es para recordarte que tú no estás solo y que hay alguien que camina contigo de noche, durante el día, en la madrugada. Él es el Señor de todo y camina con nosotros como el pastor camina con sus ovejas. El versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este puro versículo hay muchas enseñanzas. Primero, la palabra aparece aquí, la primera palabra es Jehová, es la palabra Yahvé. Hay varios nombres para Dios en la Biblia. Por ejemplo, los 3 principales nombres, Elohim, que aparece en Génesis 1, Bereshit bara Elohim en hebreo, en el principio crió Dios, y Dios aquí es Elohim, en el Génesis 1:1. Vemos la palabra Adonai, el Dios soberano, el rey, el que gobierna, y vemos la palabra Yahvé, que significa el Dios que está en alianza con nosotros, el Dios de pacto. Y esta palabra es la palabra utilizada por David, hablando de este carácter más relacional de Dios, de un Dios personal, de un Dios que está en alianza con nosotros. Y aquí David está diciendo, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. Es un versículo muy mal interpretado a lo largo de los años. Las personas en general miran el versículo 1 y dicen, bueno, ya que el Señor es mi pastor, Él me va a proveer todo. Y yo no tendré necesidad de nada porque Dios va a proveer todas las áreas de mi vida. Es cierto que Dios es el Dios proveedor. De hecho, en Génesis 22, Él aparece como el nombre Jehová Jireh, el Dios que provee. Pero el versículo 1 no está hablando de eso. El versículo 1 está diciendo lo siguiente. Jehová es mi pastor. Significa que yo ya tengo todo y no necesito nada más, porque Él es el todo en mi vida. De nada tengo falta, porque Jehová ya es mi pastor. Y está hablando no de el pastor que me va a dar muchas cosas que necesito, sino que está hablando del pastor
que ya me dio por ser quien Él es y no lo que Él me dará. Esta es la primera enseñanza que este texto nos trae. Vamos a hablar de las características de este pastor que nos presenta aquí David. Y partimos por ahí. Jehová es mi pastor, por lo tanto ya tengo todo. Él ya me suplió mi hambre espiritual, mi sed espiritual. Todo lo que yo necesito está en Cristo. Bueno, entonces Él como mi pastor, David dice, del versículo 1 al versículo 3, ¿qué es lo que este pastor hace por mí? Bueno, y dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él me da el descanso. Dice que junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, es decir, Él va a restaurar mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, que Él me guiará, Él me llevará por todo el camino, en medio a todos los desafíos, los peligros, Él me va a proteger. Entonces aquí David está hablando de esta figura del pastor que nos cuida en todos los aspectos de nuestras vidas. Muestra este pastor que suple nuestras necesidades, nos da comida, bebida, agua, nos da descanso, nos da protección, nos da dirección. Él nos guiará, porque la oveja necesita ser guiada. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Él me pastorea, del versículo 1 al versículo 3. ¿Qué es lo que Él hace en mi vida? ¿Por qué soy tan dependiente de Él? ¿Y por qué Dios utiliza esta ilustración de la oveja? Bueno, es interesante porque, como decíamos, la oveja es un animal torpe, débil, completamente dependiente. La oveja tiene miedo de beber agua donde hay corrientes, porque le asusta el ruido, la velocidad del agua y el simple reflejo del agua, reflejo suyo en el agua, le asusta. La oveja no logra ver 5 metros adelante. Es completamente vulnerable. Necesita ser guiada, cuidada, así como nosotros como personas. Necesitamos ser guiados. Y es muy bueno recordar por medio de este salmo que Él estará conmigo. Y la garantía de que llegaremos en el redil, en la casa espiritual, última y definitiva, no es basada en nuestro desempeño o nuestra performance, sino que Dios nos llevará por amor de su propio nombre. Versículo 3. Por la fidelidad de Dios. No porque nos prometió en primer lugar. Antes de ser fiel a nosotros, Dios es fiel a Él mismo. Por amor de su nombre, Él nos llevará. Bueno, habiendo dicho eso, yo te quiero invitar a hacer la lectura de estos 3 versículos que fueron escritos a tantos años. El Salmo es la composición de 5 libros. Son 150 salmos que forman el Salterio.
que era como el linario que el pueblo judío utilizaba para alabar a Dios. Habla de las circunstancias variadas de la vida. Nos enseña a cómo debemos orar en todas las circunstancias, en momentos de alegría, de tristeza, de desesperación, de angustia, de cuando sentimos miedo. Habla de la honestidad, de la transparencia, del corazón del hombre que se acerca a Dios. En Salmos vemos que no es solamente Dios que habla, sino que Dios permite que hablemos. Hay varios tipos de salmos. Estos 5 libros que forman el Salterio, los 150 salmos, al final de cada libro hay una doxología final, una exaltación a la gloria de Dios. Y el Salterio, la obra completa, termina con el Salmo 150, con una doxología final. Todo que respira, alabe a Jehová. Un periodo de 1000 años abarca todos los salmos, que va desde el Salmo 90, el salmo más antiguo de Moisés, hasta el Salmo 126, el salmo que registra el momento en que el pueblo sale del cautiverio babilónico después de los 70 años. Entonces estamos hablando de 1000 años, 10 siglos. Salmo 23 es el salmo que va desde la niñez, desde la escuela dominical para niños hasta los funerales. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar este salmo. Quizás el salmo más conocido de toda la Biblia. Mi hijo de 4 años tiene memorizado los 6 versículos del Salmo 23. Pero, ¿lo conocemos de verdad? ¿Quién es este pastor? David dice: Jehová es mi pastor. Yo hoy, cuando leo el Salmo 23 y veo esta afirmación: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy, siglo XXI, yo soy invitado a mirar este texto y a ver el Cristo que nació, que creció, que fue muerto, sepultado, que resucitó. Cristo es mi pastor. Y yo te invito a leer algunos versículos que nos recuerda quién es Él. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, dice en el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cristo es el pastor supremo, el príncipe de los pastores. Jehová es mi pastor. Pero no puedo leer este Salmo 23 sin hacer la relación en el Nuevo Testamento con Juan capítulo 10, en que el mismo Cristo asume el título en el versículo 11 de Juan 10. Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el supremo pastor. Acabamos de leer en 1 Pedro 5. Ahora nosotros estamos leyendo Juan 10, un texto clásico que habla que Cristo es el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Estamos hablando de un pastor que se entregó, que entregó su vida para garantizar el bienestar
la esperanza de la vida eterna, el cuidado de estas ovejas. Además, cuando vamos a Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, el versículo 20, el autor de Hebreos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. El autor de Hebreos dice que Cristo es el gran pastor de las ovejas. Mira, el supremo pastor, el buen pastor y el gran pastor. Jehová es mi pastor. Cristo es mi pastor. Este texto es un texto que me lleva a la persona de Cristo. Él es el pastor por excelencia. ¿Por qué? Porque el pastor camina con las ovejas. ¿Cuál es el nombre? Primer nombre dado a Cristo, cuando fue prometido en Isaías capítulo 7, versículo 14. Su nombre será Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Isaías 7:14 específicamente, será Emmanuel, Dios con nosotros, el pastor que camina con nosotros. Él no solamente caminó con nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, volverá por nosotros, nos guía. O sea, nuestra suficiencia está en Cristo. Él es mi pastor. Tengo todo, ya lo tengo, de nada tengo falta. Esa es la idea del versículo 1. Pero, además, nos enseña en el versículo 2 del Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Es impresionante cómo este texto habla de nuestras necesidades profundas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí nosotros recordamos el contexto del desierto. El pastor tiene que encontrar no solamente el lugar para que las ovejas coman. El pastor tiene que encontrar un lugar para que las ovejas descansen. Necesitamos descansar. Y necesitamos descansar no solamente físicamente, sino que también emocionalmente, espiritualmente. Es impresionante que este mismo pastor en Mateo capítulo 11, versículos 28, desde el versículo 26, tan conocido este texto, desde el versículo 28, perdón, dice: venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, se hizo un estudio mundial y más del 50% de la población tiene problema para dormir, problema con sueño, porque no logran descansar, porque falta paz, porque están angustiados. En Chile, de cada, pensa en 3 personas, de cada 3 personas, una en los últimos tiempos ha sufrido de trastornos mentales, depresión, síndrome del pánico, ganas de quitar la vida,
Las personas están agotadas. Estas personas necesitan urgentemente del Supremo Pastor, de la compañía de este pastor, del cuidado de este pastor, que nos lleva a aguas tranquilas, que nos lleva a aguas de descanso, que nos lleva a los pastos verdes, a los delicados pastos, como dice David, utilizando un lenguaje aquí del mismo David. Nosotros necesitamos este descanso, necesitamos reposo, y Él tiene para nosotros. Quizás tu alma esté angustiada, tu mente agotada, tu cuerpo cansado. Necesita ser restaurado urgentemente. Todo lo que tú necesitas, el Señor Jesús, que es el Supremo Pastor, tiene para ti. Estos son los beneficios de las ovejas de este pastor. Las ovejas de Cristo van a ser llevadas por lugares de delicados pastos y van a encontrar descanso. Y junto a aguas de reposo serán pastoreadas. Pero aún el versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y es impresionante que esta palabra confortará mi alma. Esta palabra confortará es una palabra que significa hacer volver. Y es más que eso, habla de la experiencia de encontrar el refrigerio cuando uno vuelve a su casa, a su hogar. Piensa en la oveja rebelde que se extravió, que está en peligro, que está atrapada, que está en valles, que es vulnerable a los animales salvajes y que se desespera porque la oveja necesita estar con el rebaño, necesita estar bajo el cuidado del pastor. De repente se extravió y el pastor fue por ella y la trajo de vuelta. Esta acción de traer la oveja de vuelta significa confortará. Es la palabra traer de vuelta. Y también significa disfrutar de este alivio, de este descanso, cuando estoy en el ambiente del hogar. Y aquí también está hablando de un tema espiritual. Confortará mi alma. El buen pastor, el supremo pastor, el gran pastor. Acuérdense que Dios dijo en los tiempos del profeta Ezequiel: yo mismo levantaré un pastor. Yo mismo pastorearé mis ovejas. Yo las buscaré. La palabra de Dios dice que el ministerio de Cristo es buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es solamente un pastoreo físico, emocional, es también espiritual. Él suple mis necesidades. Él es el Dios proveedor. Pero aquí yo necesito ser confortado en mi alma. Y otro beneficio de este pastoreo: me guiará por sendas de justicia. Piensa que las ovejas salen del redil, van a los pastos para encontrar estos pastos para comer, alimentarse. Hay muchos peligros y estas ovejas tienen que volver al redil. Y esta
acción de volver, es la palabra que confortará. Y David agrega otra palabra, me guiará. Cuando dice me guiará por sendas de justicia, significa por el camino recto. Es decir, el pastor me va a guiar y yo llegaré al lugar correcto. Porque Él me llevará por el camino correcto. Porque Él es el propio camino. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Pero también dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, Él nos guiará. Él nos traerá de vuelta. Y es interesante que aquí está diciendo que Él guiará sus ovejas al redil. Pero eso apunta a una realidad escatológica futura. Dios me guiará, me está guiando en esta vida por este trayecto y me llevará ¿a dónde? A la Nueva Jerusalén. Como termina el Salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces Él me guiará por caminos rectos, me llevará seguro al redil. Y Él lo hará por amor de su propio nombre. Porque Dios es fiel a Él mismo. Llegaremos, no porque Dios nos ama en primer lugar, no porque Dios es fiel a nosotros, todo eso es verdad, pero llegaremos porque Dios es fiel a su propio nombre, por amor de su propio nombre, por el honor de su nombre, cumpliendo las promesas que Él nos hizo. Jehová es nuestro buen pastor. Cristo es el gran pastor, el supremo pastor, el gran pastor. Él nos guiará, Él nos está guiando y Él nos llevará seguro a la Nueva Jerusalén, a la vida eterna, porque el buen pastor dio la vida por amor de sus ovejas y por causa del sacrificio de Cristo nosotros vamos a disfrutar de la comunión y del gozo de la presencia de Dios. Es una palabra para nosotros que estamos viviendo una crisis de dimensiones globales. El hecho de que Cristo está presente no significa que no vamos a tener luchas y problemas, pero significa que vamos a superar todas ellas. Porque aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otra vez, lo más impresionante en este texto, lo que quiere enseñar el Señor por medio del Salmo 23, es que Él está presente. Y su presencia garantiza el buen pastoreo, garantiza el suplimiento, garantiza fuerzas renovadas, garantiza el alimento que necesitamos, garantiza el descanso que tanto necesitamos, garantiza la protección que tanto necesitamos. Lo que te quiero decir, hermano, es que todo lo que tú necesitas está en Cristo. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En Cristo ya somos más que vencedores y esperamos su regreso para estar con Él eternamente. Por amor de su nombre, Él nos está guiando para eso. Dios les bendiga, excelente semana y no se olvide de que Él es quien nos guía en todo el proceso que estamos viviendo. Él es el buen pastor. No tengas miedo, descansa, confía. Él te protegerá, Él te llevará seguro
hasta el día final. Bendiciones. Oremos. Padre, muchas gracias por esta palabra y por la certeza de que somos sus ovejas, estamos en tus manos, nos suples, nos proteges, nos direccionas. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Y gracias, Señor, porque hoy fuimos recordados que tú caminas con nosotros en todos los momentos y que nos llevará a tu reino celestial para disfrutar de la bendición de tu presencia. Alabado sea tu nombre. Sigas bendiciendo esta iglesia, Iglesia Presbiteriana Cristo mi Salvador. Fortalezca, Señor, su liderazgo, su pastor, su presbítero, sus líderes, sus nuevos miembros y a todos cuantos llegarán a esta comunidad. Sean todos fortalecidos y sean verdaderas ovejas del verdadero Supremo Pastor. Te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos. Chao, chao.